qué programón nos espera. La verdad que sí, intenso. Sí, podemos advertir que va a ser intenso, sí, ¿no? El en debate. minutos estará el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Carlos María Uriarte, pero en el debate, Viviana... Bueno, hoy vamos a tener un recurrente, ¿no? Al senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, que vuelve a este Telenoche especial Todas las Voces, y también al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Y hay un tema que se impone porque fue por allí lo que más llamó la atención durante el fin de semana, y es esto del Ministerio de Desarrollo Social, las ONGs, las políticas sociales. Están en debate y lo vamos a tratar acá esta noche. Bien, ahí, viste aquello de las etiquetas, ¿no? Se califica, por ejemplo, a este gobierno como liberal, algunos van un poco más allá, dice, ¿cómo un gobierno neoliberal tiene la heterodoxia para andar fijando precios? También. Lo vamos a plantear a nuestros estimados Conrado Hughes y José Vallardi también, este asunto vinculado a la heterodoxia, acaso del gobierno en materia económica. También es un tema que ha concentrado la atención, ¿no? Esto de los precios. Así que programa intenso, como vos lo dijiste, desde el minuto cero. Me voy ya con el ministro de Ganadería, que ya está con nosotros. Bueno, está con nosotros el ingeniero Carlos María Uriarte. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Un lujo especial. Bueno, me alegra mucho. Un placer estar acá. No es una entrevista, no han sido entrevistas convencionales en el sentido de que uno pretende contribuir modestamente a que se sepa que hay un equipo trabajando. En este caso, usted integra un equipo en Ganadería, Agricultura y Pesca que debe tener tantos asuntos, por lo tanto, estos minutos para nosotros son muy valiosos. Usted venga después de un día. ¿A qué hora arranca, por ejemplo, Carlos? A las 5, 6, todos los días. Pero de campaña acostumbrado a eso, ¿no? Es la hora que más me gusta, ¿no? Hasta las 8 somos fértiles. Después cumplimos lo que hayamos decidido. Y quién sabe hasta qué hora de la noche, ¿no? Doctorado en Economía, o sea, usted ingeniero agrónomo, pero tuvo un doctorado en Nueva Zelanda, un país que admira, ¿no? Sí, tengo un máster en Economía. El doctorado, toda una historia, lo hice, pero no lo pude concluir. Vivimos con la familia muchas veces, 7 veces, en Nueva Zelanda y es un país que admiro. La verdad que admira. Sí. Y cuando ve lo que está pasando en Uruguay, ¿admira más Uruguay que a Nueva Zelanda? ¿Se plantea esa competencia? Lo que pasa es que yo lo admiro, pero Uruguay tiene cosas que Nueva Zelanda jamás va a poder tener. Por ejemplo, el valor de la amistad, el valor de la familia. Son patrimonios que deberíamos sentirnos muy orgullosos y que realmente en Nueva Zelanda carecen de los mismos y se hace sentir. No sé si lo pongo en un aprieto, pero ¿cuál es la relación de población urbana y rural en Nueva Zelanda con respecto a nosotros? Porque acá tenemos que más del 95% de población urbana, ¿no? Nosotros somos uno de los países más urbanizados, te diría, no te sé del mundo, pero de los más urbanizados, a pesar de tener una base fuertemente agropecuaria. Nueva Zelanda no es así. Nueva Zelanda se caracteriza por tener poblaciones en promedio, ¿no? Pero cada 25 kilómetros. Poblaciones en las cuales hay todos los servicios, todos, bancos, farmacias, supermercados. Y la gente vive mucho en el interior, en realidad vive con mucho confort, no es lo mismo. Claro. Lo más parecido que puede haber en Uruguay y en Nueva Zelanda es la vuelta de Punta del Este, Maldonado, el campo rural, ¿no? Maldonado rural, Colonia, Carmelo, eso es lo más parecido que Uruguay pueda tener. Carlos, dígame, voy a emplear un término que no solo no me gusta, sino que lo rechazo. Y estoy convencido de que nunca se va a llegar a instalar. Pero a veces sospecha que hay como esa grieta entre lo urbano y lo rural, por ejemplo. Cuando usted estuvo participando de la Federación, de la ARU también, ¿no? ¿Siente que hay...? Hay una razón histórica, ¿no? Uruguay nació siendo un puerto, con toda la gente amontonada en la vuelta de los barcos y un campo completamente deshabitado por los indios. Desde aquello hasta ahora, obviamente hemos evolucionado, pero ese carácter de puerto, de tener todo concentrado en la vuelta a la bahía, lo llevó gran parte de su historia. Y yo te diría que aún persiste. ¿Ese recelo? No sé si es un recelo, es un desconocimiento entre la gente de urbana y la gente de campo. Y que ha sido utilizado o mal utilizado, desgraciadamente en la historia, a veces con fines de rédito político, que eso es muy obvio, no invento nada. Desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque
eso no contribuye con el Uruguay que todos deseamos, que es un Uruguay unido, orgulloso de lo que somos. Y la esencia de país agropecuario lo tenemos. Claro. Lo que pasa es que también a veces se asocia con esa cosa del latifundismo, Y ¿no? es parte de lo que se ha utilizado. También hay una razón histórica. Digo, hace muchos años era común que hubieran latifundistas, es decir, gente que vivía del Grandes capital, extensiones. pero no vivía trabajándola. Claro. Esa realidad hace mucho que ya no existe. Podrá seguir habiendo gente con muchísimo campo y capital, pero son los menos. Claro. Al campo se le planteó ahora como se solaparon crisis, ¿no? Veníamos Sí. de una situación complicada por la retracción china, por la fiebre porcina, que parece que fuera ya de la prehistoria, se sumó que faltaba bastante lluvia y de repente nos enfrentamos a esta situación de paralización casi planetaria. Sí. La verdad que capaz que el adjetivo que mejor define lo que hemos vivido es la intensidad, ¿no? Han sido momentos muy, muy intensos en los cuales hemos tenido que postergar la gran mayoría de los planes que teníamos y que con tantas ganas guardamos. Pero realmente a los 6 días tuvimos que declarar una emergencia agropecuaria por sequía, la cual hemos tenido que ampliar ya 2 veces. ¿A cuánta gente se llegó con eso? Y hoy alcanza 4 millones de hectáreas, ¿no? 10 departamentos, más de 6.000 productores, de los cuales hay 2.400 que han solicitado ayuda a estos momentos. En estos momentos estamos adjudicando, otorgando las ayudas solicitadas. ¿Y se postergó el cierre de eso? Todavía hay el último llamado, todavía hay tiempo para presentarse. Igual somos elásticos, estamos para ayudar al que lo precise. Incluso yo no descartaría una tercera ampliación. No descartaría porque hay zonas, en mi departamento, en Cerro Largo, hay zonas que no fueron incluidas en el pasado y que hoy están como estaban las otras, verdes. Claro. Cambió el color. Vamos a ir, si le parece, a poner la lupa en algunos sectores, pero me llamó la atención lo que decía el otro día en conmemoración de este Día del Trabajador Rural, el 30 de abril, Juan Ignacio Bufa, ¿no? Mencionaba, cada 4 horas desaparece un trabajador rural, lo que es alarmante, ¿no? Y después agregaba, tomaba nota de los cotizantes al BPS, y yo digo, bueno, pero algún día volverá ese trabajador, porque después está la revolución industrial, esa 4.0, procesos de automatización, en el campo eso se ve muchísimo. ¿Cuál es la expectativa para esa gente? Y yo creo que es el gran desafío, Daniel. El gran desafío es lo que tú mencionas como una amenaza, transformarla en una oportunidad. Lo que hemos vivido en los últimos tiempos, en otras cifras se puede expresar igual, pero son miles de trabajadores que han dejado el sector, así como productores, ¿no? Miles. Y eso ha provocado cambios profundos en el sector. Las oportunidades vienen por el lado de adaptarte a la tecnología, a las nuevas formas de producción, que eso es inevitable. Probablemente en el agro, aunque no parezca desde afuera, es donde más cambios se van a dar en la tecnología por el lado de la automatización y por el lado de tratar de bajar costos y prescindir. Y ahí es donde se dan las oportunidades. Y si algún vecino lo está mirando y dice, pero Carlos, mire que se me viene una gran empresa y opera aquello de la... bueno, en su momento se mencionó lo de los frigoríficos, ¿no? La cartelización, ¿no? Vienen, invaden con maquinaria, se quedan con grandísimas extensiones de tierra. Sí, ya creo que esa avalancha la tuvimos con el furor de la agricultura, la tuvimos. Y bueno, fue duro. Para los que estábamos afuera de ese circuito, de ese aparato, fue duro, porque arrasan con lo que venga. ¿Y no hay riesgo de eso? No lo veo. No en estos momentos, porque no hay interés de esas grandes empresas como lo hubo. Eso hay cuando hay una explosión desde el punto de vista de la rentabilidad de los precios, ¿no? Sí, o cuando te apretan del otro lado, como fue con Argentina. Ahora al revés. Ahora al revés, sí. Tenemos que convencerlos de que se queden. Claro, de que se queden y que se afinquen familias, ¿no? Usted hablaba de cuánta gente en este momento dice, uy, si yo estuviera en el campo estaría mucho mejor que estar aquí en el medio de esta situación, ¿no? Tú sos del interior, Daniel, y sabes qué bien se puede llegar a vivir en el interior. Y yo a veces me amargo mucho cuando veo tantos uruguayos pasándola mal en los suburbios de las ciudades, no solo de Montevideo, de muchas ciudades, cuando se podría pensar en que esa gente por lo menos vivan en un ambiente sano, en un ambiente donde el agua sea
sea sana, el aire limpio y puedan criar a sus niños en un ambiente de trabajo. Ese es un sueño que ojalá podamos contribuir a revertir, ese despoblamiento de la campaña que toda la vida se nos ha dicho es una cosa que está determinada, es mundial y no hay forma. Yo no me entrego en eso. No, hay una mirada también a veces idílica, ¿no? Porque uno se imagina el tambero, ¿no? Que le está pasando horrible, porque además en el caso del tambo, ¿no? Ya venía de una caída de precios bastante importante. Se le suma esto de la falta de agua, de la sequía, la necesidad de tecnificarse. Ahí no hay feriado, no hay domingo, no hay sábado. Las vaquitas van directas al corral y hay que ordeñarlas. Y cobra en pesos. Sí. Daniel, permíteme. Claro. Yo lo veo distinto. A ver. Hay mucha gente que ama lo que hace. Me imagino que usted tiene una mirada mucho más calificada, así que lo escucho atento. Hay gente que ama ordeñar, ama ese trabajo. Sí, pero si no le dan los pesos, Carlos. El tema es justamente que hay que solucionarle que pueda vivir de eso. ¿Y cómo se hace? Y no lo ve como, bueno, hay que trabajar porque se ha hecho pero cosas eso es por plata, ¿no? en contra. Hay que subsidiar. No es todo por plata, por eso digo, porque hay cosas que uno hace, pero tienen que ser rentables. Y en un país como el Uruguay, tienen que ser rentables. ¿El subsidio es mala palabra para usted, Carlos? No, no lo es, no. No lo es, pero hay que tenerlo en cuenta, nada más. Pero no, hay momentos que es una herramienta que puede ser útil para equiparar o equilibrar alguna desventaja que se le está sucediendo a la persona, pero no depende de él. Pero porque no hay una un tema cosa social, eterna, ¿no? Hay un tema social de base también, ¿no? Es que justamente el rubro lechero tiene esa fundamentación. Es un rubro que necesita de la familia del trabajador en el medio rural, porque la vaca hay que ordeñarla todos los días. Y eso es una virtud para un país como el nuestro que tiene las cualidades que tiene. Y a veces tiene la ilusión de hacer un buen negocio y de repente queda colgado del pincel. Yo recuerdo que usted dijo en su momento, la deuda de Venezuela con Conaprole, que es como decir, con los productores, y se tiene que hacer cargo del Estado. Y bueno, es parte de las cosas. ¿Y por qué se ríe? Porque ahora está Porque me querés hacer decir algo. Ya, yo te voy a contestar porque Luis me ha rezongado en ese sentido. Eso es lo que yo pienso. Lo rezongó. El presidente lo rezongó. No, pero bien. Simplemente es que el gobierno no ha tomado decisión al respecto. Y eso está bien que el público lo sepa. Lo que yo pienso todo el mundo lo sabe. Sí. Pero el gobierno aún no toma porque hay otras condicionantes que hay que tener en cuenta. Pero permite, no quiero dejar el sector lechero. Nueva Zelanda basó su explosión, su crecimiento, en base a dos sectores. La producción ovina, de carne ovina, y el lechero, sobre todo el lechero. Y hoy es el único país del primer mundo que tiene una agropecuaria basada, una economía basada en la agropecuaria. Para no alentar expectativas, lo de Venezuela por ahora entonces queda bastante... Yo no diría nada. No diga nada, por la duda. No decimos nada. No, lo estamos estudiando con profundidad y con responsabilidad. Acaba de hablar del sector ovino. Soy vasco, no te olvides. Vasco, sí. Vasco y... Es verdad, Uriarte es un apellido de origen vasco y terco, ¿no? Como cuando, ¿cuál era su rol en la cancha en el rugby? Win forward. ¿Y eso qué significa? ¿Ir al choque? Era de los que, de los que iba era los que iba abajo para taclear, hacerlos caer. Ese. Fue seleccionado uruguayo, ¿no, Carlos? Jugué en Los Teros, sí. ¿En qué año fue eso? Y jugué yo tuve una anécdota que la cuento siempre, pero ya debo aburrir. Nosotros integramos un juvenil, una selección juvenil, un sudamericano, que fue la primera selección de rugby que fue a Chile después del accidente de los Andes, con la misma edad. Yo tenía 16 años. ¿Y ese cruce por la cordillera no se lo olvidó? No, lo que fue la despedida. Recién, hoy de grande, me imagino lo que fue la despedida en Carrasco cuando partimos, ¿no? Y lo que fue allá cuando nos recibieron. Y después jugamos en el mayor también. También, sí, eso lo recuerdo. Recuerdo haber leído esa parte. Mencionó como al pasar el rubro ovino. ¿Qué tema ese? Porque en su momento era aquella explosión fenomenal. Cualquiera que tuviera ovejas tenía garantizado una renta interesante. No aprendimos nunca a comer carne ovina, por ejemplo, ¿no? Sí, ese es un debe. Y recuerdo, las mismas bases que dije para la lechería se aplica para la producción ovina. Esa necesidad de tener la gente, el pastor, de cuidando a las ovejas para que la cosa ande. Sí, no tenemos costumbre, sobre todo en las ciudades, ¿no? En el interior
es muy común, es una carne muy sabrosa y es mucho más cara en el mundo que la carne vacuna, Claro. ¿no? Pero hay que saberla conocer. Claro. Cocinar. Perdón. Bueno, ese es un desafío de pronto para esta administración, ¿no? Seguir Sí, fomentando sí. eso. Hablando ya de la carne más tradicional, ¿cuánto cayó, por ejemplo, la faena? Ahora parece, se insinúa, el motorcito del agro siguió encendido, moderando suave, pero encendido. ¿Cuánto cayó la faena, por ejemplo? Bueno, ha sido nuestra prioridad que el motor no apague, como diría Azucena. Sí. Nosotros hemos estado vigilosos. La faena, yo te diría más que nada las exportaciones, que un poco reflejan la actividad, bajaron un 28 o 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es mucho, no tanto, ¿no? Es muchísimo. Para un país exportador como el Uruguay es muchísimo. Esos son dineros genuinos que no han entrado al país. Claro. Y eso es menor actividad. Primero por la China, por otras razones, después por el virus y el coletazo que dio Europa. ¿Y ahora se va abriendo un poco? Se está percibiendo una reactivación con China en las actividades. Hoy hay una faena de 40.000 y pico de animales por semana, que es llegando a lo normal para esta época del año. Deberíamos estar un poco por arriba. Un poco por arriba. Ahí me lleva a lo otro, lo de la industria, ¿no? Sí. Un sector complejo también, ¿no? Sí, la industria es complejo, pero viene pasando por un momento también complejo. Delicado. Digamos que pasaron también momentos buenos, ¿no? Sí. Pero este momento no está llevando la mejor parte. ¿Y allí usted hace una diferenciación, por ejemplo, entre el frigorífico extranjero y el local? No es que haga, pero en realidad importan todos, sobre todo los más pequeños, que son la gran mayoría de los nacionales, ¿no? ¿Y allí hay que focalizar alguna política? Y es lo que más precisan la colaboración del Estado, pero hay que estar atento a lo que ellos precisen, y son los que más están sufriendo. Y los gremios, por ejemplo, cuando reaccionan, hace un tiempo, ¿no? Se necesitaba justamente que el motor siguiera por lo menos moderando, y allí se planteaban algunas inquietudes desde el punto de vista gremial. Nosotros convocamos a toda la cadena, o sea, a todos los industriales, productores, sindicatos, y realmente los sindicatos de la industria frigorífica son dos. Son dos, exacto. Y bueno, creo que fueron reuniones productivas que, si bien no llegamos a lo que hubiéramos deseado, se dialogó y se tomaron medidas que vigilaban o cuidaban de la salud de los trabajadores, que era lo que más preocupaba, pero sin que la máquina parara. Claro. Y en un momento además que no había mercados. Entonces, en definitiva, creo que la mano de Dios es justa y hizo lo que debía hacer, y fue lo que pasó. Bueno, se tonificó la corriente arrocera, allí la cosecha está finalizando con buenos rendimientos. En el caso de la soja ya es más dispar, ¿no? Sí. No están acompañando mucho los precios. No es menor lo del arroz, ¿no? Sí. Porque el arroz viene de 6, 7 años malos, y que ha hecho reducir el área de arroz en el Uruguay bastante, ¿no? Estamos en uno de los mínimos históricos, en 135, 140.000 hectáreas. Y es un sector muy importante, sobre todo en los lugares donde se desarrolla, no por la rentabilidad que da por hectárea, sino por toda la actividad que desparrama y que genera, ¿no? Claro. Da más o menos como la lechería en Uruguay, con solo el 1% del área, ¿no? Eso da una idea del volumen de recursos que el arroz genera. Y el arroz estamos por finalizar, o finalizando, aparentemente un año que va a ser por primera vez positivo, ¿no? Con buenos rendimientos, buena calidad y con un mercado internacional ávido de arroz, por circunstancias, digamos, quizás consecuencias de la pandemia en algunos lugares, y por secas, problemas climáticos en los países exportadores. Bien, si me deja volver un minutito, después quiero detenerme en algunas declaraciones que hizo recientemente en búsqueda, pero volviendo sobre la carne. No se cumplió con la Hilton, que son 6.000 y pico de toneladas a Europa. Una Europa que también está complicada. ¿Eso compromete la performance, digamos, el grado de cumplimiento que tiene Uruguay con los mercados? No, de ninguna manera. No se cumplió, o sea, que no se cumpla la cuota Hilton no es una falta. Los argentinos pasaron años sin cumplir los 23.000 toneladas que tienen, y no pasó nada. Incluso Uruguay insistió muchísimas veces para que nos cedieran algo, y nunca pudimos. No, en este caso
se anunció con su debido tiempo que no se iba a poder cumplir, se pidió una prórroga y no se la consiguió. Y fueron razones ajenas a la voluntad de Uruguay, ¿no? Sí, es sí. que habían otros compromisos, que es otra cuota que el Uruguay maneja, Sí. que se llama cuota 481, que fue la que hubieron carnes que llegaron a Europa y los clientes, que eran básicamente restaurantes y hoteles, no estaban. Estaban cerrados. No estaban claro. y bueno, la querían devolver o renegociar y eso provocó un tapón Ajá. que hace que hubo que redireccionar las carnes. Bien. ¿No? Brasil está pensando en dejar de vacunar contra la aftosa. Sí. No es nuevo. No. Uruguay viene anunciando hace mucho, nosotros hace ya 2 meses estuvimos con el presidente de la Farsul, que es la agremiación Sí. más importante de Río Grande do Sul, y bueno, nos explicaba las razones por las cuales habían decidido eso. Ujú. ¿Y ustedes allí establecen costo-beneficio, digamos, Sí, la eventualidad de dejar? se hizo un trabajo muy importante a fines del año pasado, donde técnicos evaluaron las posibilidades de dejar de vacunarse. Es una cosa que se viene evaluando permanentemente. Brasil resuelve por lo que es Brasil. Y Brasil tiene una industria de producción de carne porcina muy importante, donde el hecho de ser libre de aftosa sin vacunación significaría retornos muy importantes a su industria. Ahí le cierra bien la cuenta. No tanto por la parte de vacuna, ahí le cierra la cuenta. Sí. Y además, digamos, tiene en cuenta de que allá abajo, en el sur, lo tiene Uruguay, que le cubre las espaldas y confía en nosotros. Eso te lo dicen siempre. Pero esa tiene en relación cuenta. en nosotros no se daría en Uruguay, eso de dejar de vacunar. No, nosotros hoy por hoy, Uruguay el año pasado fue durante algún tiempo el país, y hoy sigue siendo uno de los mejores, que mejores vende sus carnes en el exterior, que las hace valer mejor y cumple, porque no solo es tener un producto noble, sino además ser un país cumplidor. Y en eso Uruguay se ha destacado y por eso hoy sigue vendiendo sus carnes muy por arriba de la región. Accedemos a todos los mercados, es decir, no están dadas las condiciones para que bajemos la guardia, dejemos de vacunar y arriesguemos a que nos pase lo que nos pasó en el pasado. Bien. Bueno, tuvo que guardar la carpetita de Venezuela en un cajón. Ahora, ¿qué pasó cuando se empezó a abrir los cajones del ministerio? Voy a leer algo que usted lo dijo en una entrevista en Búsqueda. Mencionó la dirección de la granja, hay un proceso penal en marcha ahí en ese caso, ¿no? El Sistema Nacional de Información Ganadera, allí está el tema de la trazabilidad del ganado, ¿no? Aquello que en su momento fue exhibido como un enorme logro. Y no descartó algunas otras cuestiones. Y dijo, leo textual, se asemeja a una anarquía donde cada uno o muchas partes, o sea, unidades ejecutoras, hacían independientemente lo que les parecía que debían hacer sin la debida coordinación. Hasta ahí uno diría, bueno, una anarquía administrativa, pero acá hay plata. Sí. Y esa es una de las diferencias que nosotros como gobierno creo que vamos a ser claros en eso con respecto al anterior. Para nosotros es claro que somos servidores de los ciudadanos, de la gente. Estamos al servicio de la gente. Y los dineros que manejamos son de la gente. Entonces es justo que la gente nos exija cuentas al respecto y tenemos que ser transparentes al respecto. ¿Con qué se encontró acá, Carlos? Primero lo de la anarquía, lo quiero explicar. Anarquía es que cuando cada uno hace lo que le parece, bien o mal, pero cada uno hace lo que le parece, con independencia, con diferencias de importancia en la asignación de recursos, hasta logos distintos había en las diferentes ejecuciones. Y que puede ser una manera que respeto de trabajar, que respeto, pero nosotros pensamos en que el ministerio debe ser uno solo. O sea, más vertical que horizontal. El ministerio es uno solo, somos todos un equipo. Está bien. Que estamos al servicio. Y eso es lo que estamos haciendo hincapié. Y para eso tenés que coordinar los contadores, no tener 20 contadores, 20 asesores de allá, de acá. Estamos todos juntos para formar un solo equipo. Hay una cantidad de contratos que no se renuevan. El ministerio tiene 2.050 empleados, de los cuales 160 son contratos. Se van a renovar los que son necesarios. Los que no son necesarios no tiene sentido renovarlos. Pero de esa estimación de 160 Y no te sé decir porque lo estamos evaluando de a uno. Bien, de a pero uno. vuelvo Tenemos hasta el 30 de junio la gran mayoría. Se han renovado algunos ya, otros no. Sí. Pero vuelvo sobre la base de la Sí. plata. Esto es plata, ¿no? O sea, usted entiende que acá hay... Hoy escuchaba a Bartol, por ejemplo, aludiendo a la situación con la que se encontró en el Mides. Y dice, lo que había acá era desidia. Pero claro, después hay un dinero
que no se sabe muy bien cómo se gastó. ¿Hay situaciones análogas en ganadería? Yo no te lo puedo afirmar, pero no descartaría que las hubiera. No descartaría. Entonces, nosotros desde el Vamos queríamos hacer una fotografía del recibo del ministerio. Y para eso es fundamental entrar en un análisis profundo, será auditoría, serán investigaciones administrativas. No sé cuál será el recurso, pero obviamente no podemos analizar un ministerio tan grande con profundidad. Por eso vamos identificando áreas, de las cuales tú mencionaste algunas, de las cuales nosotros consideramos es necesario informar a la población, dar transparencia acerca de cómo se ha recibido el ministerio y cómo se han usado los fondos públicos. Ajá. ¿Cuál es el presupuesto del ministerio más o menos? Del orden de los 100 millones de pesos, Ajá. más o menos. Y sobre eso entonces va a haber como un análisis detallado, unidad ejecutora por unidad ejecutora. Sí, eso ya lo tenemos. Nosotros vamos a profundizar el análisis en aquellos que, mirando para atrás, ¿no? Consideramos, como lo que tú mencionaste, la Dijegra. En la Dijegra hay procesos, hay gente apartada, Sí. hay gente procesada, Sí. por malversación de fondos. Entonces, queremos ver si eso se ajusta a la verdad o si se ajusta que haya condena al respecto. Entonces, bueno. y hay más para investigar ahí, ¿no? ¿En qué áreas? En el uso en la Dijegra me refiero. Sí. Hay varias otras áreas. ¿Y lo de la además trazabilidad lo que está en qué marcha. consistía, por ejemplo? Y la trazabilidad es un logro que el Uruguay ha tenido, de sus principales logros. Sin embargo, hay gente malintencionada que la ha puesto en riesgo. ¿En qué términos se pone en riesgo? Y bueno, haciendo mal uso de las caravanas en primera instancia, es decir, cambiando lazos, sacándola donde no existen animales, utilizándola para sacar fondos. Pero el actual sistema de caravaneado hoy no es fiable entonces. Es vulnerable, te lo diría yo. El actual sistema, y es lo que es el desafío que tenemos, es un sistema vulnerable que lo debemos mejorar, no lo debemos desechar. Pero eso compromete a la marca país. Y bueno, por eso mismo necesita un estudio profundo de lo que se ha hecho y que se llegue al hueso, es decir, qué es, si se usó mal, por qué se usó. Y eso además compromete también más dinero, ¿no? Porque ahí la compra de las caravanas es un montón de dinero, que también los llamados que se hicieron estuvieron bien hechos, se adjudicaron bien, se tuvieron en cuenta. O sea, hay un montón de aspectos que merecen ser analizados. En el Pero ranking de prioridades, de inquietudes, digamos, ¿eso está en el primer lugar hoy? Es uno de los primeros, sí, porque la trazabilidad es muy importante para el Uruguay. Y debemos corregir la vulnerabilidad, pero también corregir todo lo que se hizo mal para atrás. Y si hay responsabilidades, hay que dejarlas bien claras. Bueno, ¿en algún caso se está cursando ya una denuncia penal? Entiendo que sí. Sí, hay en tratamiento, demandas en tratamiento. Está bien. Lo del chipeado, por ejemplo, en su momento fue mencionado, la titularidad de la entidad, de la Cotriba, es del subsecretario, ¿no? Allí la presidencia... A los perros, te pasaste por los perros. Vamos a los perros. A los perros, porque también allí en su momento dijeron, bueno, esto tiene que ser masivo, hubo gente que compró, pagó, y resulta que son poquitos los perros chipeados hoy. Sí, mira, hay menos perros chipeados de los que están inscritos en el club. O sea, hay perros de Pedrigue que no tienen chip. Claro, ¿y ahí qué pasó también? Realmente no se ¿Pero eso fue un fracaso como política? No se ha tenido éxito, lo que no quiere decir que se deba dejar, pero por eso hay propuestas de cambiar el enfoque del perro y de los animales en general, que bueno, es lo que vamos a trabajar. Lo de la salud como cuestión global, ¿no? Incorporando al hombre y al animal también. Bueno, parte de... Claro. ¿Algún rezongo de haber tenido también cuando dijo que aquella situación de las jaurías, ¿no? O sea, perro que entra a mi predio y me mata la oveja, le prendo cartucho, creo que lo dijo, no lo dijo usted, no, yo no lo dije. Lo dijo Sanguín, lo dijo su ex colega pero, en la presidencia de la pero es una realidad, es un problema muy serio que tenemos con los perros, que entre todo como sociedad lo tenemos que resolver. Es muy serio. Yo hablé y me hago responsable de captura. Yo creo que... Pero Carlos, usted captura al perro y ¿qué hace con él? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer entre todos, no yo. Entre todos
tenemos que hacerlo. Que el perro suelto y sin un responsable es un riesgo para la sociedad. Y entonces... Es un riesgo sanitario, porque no solo es que pueda atacar a una persona, como desgraciadamente vemos en casi todos los días, y hay ingresos diarios de niños mordidos por perros, tenemos que hacernos responsables. Bueno, y el perro no puede convivir. Hoy además no solo transmite hidatidosis, tiene leishmaniasis, la cantidad de enfermedades que se transmiten a través de los perros. Pero Entonces, en su momento le dijeron que la perrera otra vez. Es deber del Estado Sí. evitar ese contacto. ¿Por la perrera? Hay otras formas también de hacerlo. ¿Cuál? Bueno, captura. Correcto, pero vuelvo a lo mismo. ¿Sabes por qué no Sí. digo perrera? Porque la perrera, la población en general lo asocia a matanza de perro. Exacto. Y la matanza de perro no es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de captura. La captura significa retirarlo de los espacios públicos, llevarlo a un lugar donde alguien lo pueda cuidar y poder pensar en la mejor forma de darle un mejor destino. Yo capturo a esos perros. a una jauría, ¿no? Me mataron la majada, los meto Bueno. para adentro. ¿Y qué hago con esos perros? Va a haber que hacer, alguien va a hacerse responsable, lo puedo llevar a un asilo en el que alguien se haga responsable y ver si logramos encontrar entre todos a alguien que los quiera criar. No está pensando en matar perros. No es la idea, o sea, Pero- si podemos evitar matar perros, sería el primero en hacerlo, el primero. Sí. Pero es un problema que entre todos, y acá respeto, saben bien porque he hablado con muchas personas que se dedican a cuidar animales, las respeto, pero es entre todos que tenemos que encontrar una solución. Y es una solución que una vez que lo corrijamos, para el futuro se va a solucionar. Pienso que lo tenemos que encarar así. Bien, seguimos con estas cuestiones vinculadas al campo, ¿no? Lo del abigeato en su momento generó un estado de alarma, Sí. porque además ya no era para comer, ¿no? No, el abigeato es un tema muy serio hoy. Sí. Y podemos, ¿Y serio en qué términos de números, por ejemplo? de números, y casi similar al femicidio. Es de los Está, únicos... pero no me compare porque si no, o sea, No, en números, el En número de bueno. delitos, no ha bajado. no ha bajado. No ha bajado, Ha aumentado. probablemente han aumentado. El fiscal decía que han aumentado. Han aumentado. Eso es probablemente. pérdidas económicas, obviamente se sabe, hasta es aspectos emocionales. Desmotivación. Y bueno, y estamos en contacto con el ministro Larrañaga al respecto. Evidentemente el Ministerio del Interior está muy distraído en cosas importantes y bueno, ha tenido que destinar muchos recursos. Es responsabilidad de todos ayudarlos también al Ministerio del Interior para poder atender a esta necesidad. Usted sabe más Pero- que yo de esto, en su momento también el Código Rural, lo trataron en la Federación, habilitaba que el dueño del predio, del campo, habilita a que esté armado Habilita. y entonces que actúe. Habilita. En la ley de urgente consideración Sí. hay varios aspectos que tienden a solucionar mucho los problemas que hoy subsisten, pero no podemos esperar 90 días a que esté la ley de urgente consideración. ¿Y Nosotros entonces? tenemos que tomar medidas. ¿Y qué? Estamos en eso. Ah, pero a ver, adelante. Estamos en eso. No, la militarización de las áreas fronterizas ha sido una gran solución. Hay productores que se han juntado para proveerle de recursos al Ministerio del Interior donde no tiene. El Ministerio me contaba de Tomás Gomenzoro, por ejemplo, en Sí. Artigas. Hay gente que se está agrupando en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp para vigilarse unos con otros y colaborar con las comisarías para que no anden haciendo recorridas inútiles. Hay vecinos de Durazno que se juntaron y compraron un dron de alta tecnología, muy importante, que anda hasta de noche y bueno, está al servicio de la policía. Es el Bien. tipo de... Hablaba de la ley de urgente consideración y además de esta emergencia sanitaria. Se debió distraer mucho recurso para esta contingencia, para esta emergencia. Se distrae mucho de la investigación agropecuaria. Estuvo participando de la asunción de dos grandes profesionales, ¿no? De Bonica y también de Bedgen, ¿no? En el INIA. ¿Se distrae mucho ahí, Carlos? No, cuando se planteó la voluntad de los gremios, de los gremiales agropecuarias, de donar al Fondo Coronavirus, nosotros los pasos que hicimos previo a que todo se resolviera fue asegurarnos de que los institutos de los cuales iba a partir esa donación no resintieran su funcionamiento. Y en el caso de Línea fue así. En el caso de Línea, nosotros chequeamos de que el INEA contara con los fondos necesarios
para seguir funcionando. Y en esto yo quiero aclarar, porque hubo alguna versión que decía que se iban a utilizar los fondos de tecnologías para la promoción de tecnologías agropecuarias, los conocidos como FPTA. Sí. Y eso no es así. Ajá. Nosotros, el Ministerio de Economía quedó comprometido de asegurar esos recursos para que le llegaran a línea y no tendría por qué haber resentimiento. Ahora que está mencionando de línea, me recordaba una oyente, una televidente, hasta la JUTEP tuvo que ver con la transparencia y con la probidad de quienes estaban a cargo. ¿Situaciones de esas son generalizadas o fue muy puntual eso? No. Creo que el línea pasó un capítulo triste de su historia en los últimos 2 años, años y medio, que lo consideramos superado, y más aún en las manos que hoy está. Tenemos absoluta certeza que la institución que nos enorgulleció siempre está de vuelta parada y firme, y vamos a podernos sentir muy contentos con eso. Muchas gracias, ministro. Por favor, gracias a ti, Daniel. El ingeniero Carlos María Uriarte estuvo con nosotros, ahora ya están Viviana Ruggero con nuestros entrevistados del próximo tramo de esta edición especial de Telenoche y Todas las Voces. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Así es, ya estamos prontos aquí en nuestra mesa de análisis de debate con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Lo más bien. Bueno, y el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. ¿Todo bien? Bueno, les propongo arrancar por uno de los temas que ha generado polémica este fin de semana. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, las ONGs, las políticas sociales que también están sobre la mesa y los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. El Partido Comunista podríamos decir que ha estado desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, salvo el periodo de Olesker y Marina, que terminó siendo más vasquista que comunista, pero sí estuvo Ana Olivera en este último tramo. ¿Qué análisis ha hecho de esta polémica? Bueno, yo primero resalto el papel de las políticas sociales. O sea, tocó lidiar con un Uruguay que superaba el 1.000.000 de pobres, que tenía arriba de 160.000 personas en la indigencia, o sea, un medido por ingresos, que eso ahora está en polémica de si no hay que avanzar a una mirada multidimensional, yo comparto, pero aún en esa medición por ingresos, ese era el Uruguay que abordamos. Y no hubiera tenido los resultados que ha tenido Uruguay en términos de disminución de la pobreza y de la indigencia si no hubiera generado un esfuerzo de inversión social muy alto. No solo en el Ministerio de Desarrollo, también en salud, en educación, pero creo que la inversión del Ministerio de Desarrollo, los refugios. Había 3 refugios en el 2004 que además los gestionaba el BPS, a pasar a cerca de 70, es toda una infraestructura que existe que antes no existía. Entonces, me gustaría mirar eso primero que el detalle de una ONG que sí, o 2, que en este periodo no pagaron y entonces hubo una deuda de $200.000. O sea, además informada por la administración anterior. Me parece que lo primero que debiéramos atender es eso, un esfuerzo muy importante del Uruguay en materia de inversión social, que creo que si era necesario mantenerlo, ahora hay que profundizarlo después del impacto que generó el COVID desde el punto de vista social y económico, ¿no? Las auditorías empiezan por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué se pone foco allí, Goñi? Bueno, lo primero, como decía Óscar, lo primero que no podemos dejar de ver nunca es las necesidades que hoy existen en todo el mundo y en Uruguay también por la pandemia. Eso es lo primero, ¿no? Nosotros todo el foco tiene que estar ahí, no solamente porque son necesidades que aumentaron y se agravaron en forma exponencial, reitero, en todo el mundo, porque el mundo se paró, la actividad económica se paró, hubo una cantidad de gente que no estaba necesitando políticas sociales y de un día para el otro lo necesita, ¿no? Y ahí todo el trabajo que ha hecho el Ministerio, el MIDES, ha sido responder a esas nuevas demandas, ¿no? Que el origen fundamental está en la pandemia. Después todo el tema de las auditorías, que naturalmente cuando surge irregularidades o cuando un funcionario tiene el deber, un funcionario, cuando observa que puede haber una irregularidad, cualquier funcionario público tiene que iniciar los procedimientos. El tema de las auditorías había sido también un tema que el Partido Nacional había planteado, había propuesto,
natural en un gobierno nuevo, digamos. Yo creo que si un gobierno, después de 15 años de otro partido en el gobierno, con mayorías absolutas, si no se hicieran auditoría, me parece que, bueno, habría allí una fragilidad por no saber en qué situación se está, incluso para ver si, bueno, algunas irregularidades que se sospechaban se concretan o no. Así que en el MIDES está todo el foco en responder, y ustedes lo han visto, las nuevas necesidades. Y el tema de las auditorías es porque, bueno, no solamente se habían planteado, sino porque han aparecido en principio algunas irregularidades que por el bien de todos y para no tener que sacar el foco de lo importante, se comenzaban en estas horas. El presupuesto del MIDES en el último periodo fue de unos 200 millones al año a diferentes programas y planes sociales. ¿Crees que hay que hacer allí alguna, por lo menos, modificación o alguna reasignación como plantea el gobierno? A ver, primero que todo tiene que cambiarse, pero todo tiene que permanentemente revisarse y modificarse y mejorar. Lo que sí digo, con algunos temas hay que manejarlos con mucha prudencia. Esto es, si una auditoría constata irregularidades, a donde hay que ir es a la justicia más que a la prensa. O sea, el primer lugar donde uno tiene que dilucidar la irregularidad es en la justicia. A mí me da muchísima tranquilidad que la compañera Ana Olivera haya dicho, bueno, yo voy sin fueros, ¿no? Actitud distinta a la de Manini, que iba a ir sin fueros y después fue la Comisión de Constitución y Códigos y dijo, bueno, en realidad quiero que se aclare, pero no sostuvo lo de los fueros. Me parece que cuando tenés una denuncia, lo mejor es que la justicia sea la que investigue. Bueno, Manini también lo dijo fuera en la prensa eso. La que investigue y la que aclare. Por Ana pongo las manos en el fuego, seguro. Ahora, en este caso, hay cosas para reflexionar, ¿no? Me voy a poner un ejemplo. Dentro de las cosas que votamos ahora para atender la emergencia, es una partida para los más de 10.000 monotributistas del MIDES. Sí. Digo porque de golpe se construyó una suerte de leyenda que pareciera que el MIDES era una institución que atendía a la gente que no trabajaba o que era vago. Yo lo escuché muchísimo. Bueno, esos 10.000 monotributistas, ¿qué eran? No otra cosa que población que estaba en la más profunda exclusión social, que encontró una salida de trabajo articulada con las políticas sociales. Los 20, 30.000 que han pasado por Uruguay trabaja cada año. O sea, yo creo que se puede cambiar, pero no hay duda que siempre las políticas se pueden hacer mejor. Pero también reconociendo que había un conjunto de esfuerzos, los programas para atención a la población en situación de discapacidad severa del sistema de cuidados. Eso en una política a profundizar. Entonces, me parece que lo que nos merecemos con respecto a las políticas sociales es un debate profundo de evaluación, sereno, y también los objetivos para profundizar, porque es cierto que lo que generó la pandemia y esta ha hecho que todo se multiplique hoy, ¿no? O sea que las herramientas que podías tener para dar respuesta son mucho más duras, porque si tenés 180.000 en el seguro de desempleo, los 400.000 en la informalidad, o sea, si tenés el impacto que te llevó puesto estos 2 meses, es obvio que la necesidad de incrementar las políticas sociales va a estar arriba de la mesa, sin duda, porque hay gente que no puede esperar a mañana, ¿no? Bueno, ya que pusieron el tema de la pandemia también vinculado a las políticas sociales, en las últimas horas hubo una entrevista al ex vicepresidente Raúl Sendic en el diario El País y decía que, bueno, si a los 15 o 20 días de haber habido un cambio de gobierno ya tenemos gente con necesidad de estar en una olla popular, quiere decir que había situaciones de vulnerabilidad que no se habían resuelto, porque no cambia tan rápido la realidad de una persona. Y este discurso, más que de alguien del Frente Amplio, lo he escuchado de integrantes del Partido Nacional. ¿Usted comparte esto que dice Sendic? Yo creo que en este momento no es tiempo de diagnósticos, porque las necesidades, y todos los que estamos en esto, yo diría todos los ciudadanos, la enorme mayoría de los ciudadanos, tienen experiencia directa de muchísimos uruguayos que están pasando necesidades. La pandemia, sin duda, indudablemente, ha sido una causa central en el aumento. Entonces, frente a eso, creo que todas las energías, sería muy triste que nos desviáramos en auditorías o en diagnósticos. Bueno, pero es lo que está planteando el gobierno en este momento también en paralelo con la pandemia. Plantea las auditorías, plantea el ingreso de la ley de urgente consideración. Pero no va a desviar el foco de sus energías. Las energías están en responder a las necesidades y así todos los programas que hacía referencia a Oscar, se han votado leyes de un día para el otro, con la colaboración de todos los partidos, con el consenso. Eso es muy importante, porque cuando se vota una ley en un tiempo récord, bueno, que lo hagan todos los partidos políticos le da mayor legitimidad aún. Y reitero,
Todas las energías tienen que estar en responder a muchísimos uruguayos que están sufriendo y que sobre todo el sufrimiento se generó de un día para el otro, porque el mundo paró, la actividad de todos los que trabajaban informalmente, de un día para el otro quedaron sin su sustento diario. Bueno, ahí todos, yo creo que, reitero, no nos podemos distraer y el Parlamento allí tiene un rol fundamental porque vamos a tener que seguir votando una cantidad de instrumentos y herramientas. El fondo coronavirus no va a alcanzar, vamos a tener que seguir votando de alguna forma, bueno, un recurso de aquí, un recurso de allá, y allí me parece que es donde tenemos que apuntar el gran desafío. El Parlamento tiene un rol fundamental para cumplir, y cuando digo el Parlamento digo todos los partidos políticos. Los problemas que hoy estamos viviendo y las incertidumbres que aparecen en el horizonte imprevistas y de una complejidad realmente que nadie podía pensar, nos convocan a que todos y de todos los partidos nos concentremos en responder a esas necesidades. Sí, a nosotros nos parece que ninguna de las propuestas que hemos intentado colocar han sido para prender fuego la pradera, ninguna. Después pueden polemizarse si se está de acuerdo o no, pero el camino que hemos intentado recorrer en esta situación, que es muy difícil, que es muy compleja, que claramente te mueve todos los esquemas, ha sido intentar contribuir. No ha estado del lado del Frente Amplio un planteo que diga, bueno, se hostigó al gobierno. Sí hemos reclamado que en algunos terrenos nos parece que habría que hacer un esfuerzo más. Voy a poner algunos ejemplos, sí, pero para nosotros la población que tiene patologías previas, que por lo tanto tiene un riesgo de morbilidad mayor en caso de contagio, toda debiera haberse cubierto. Ahora, no lo decimos hoy, presentamos un proyecto como Minuta de Comunicación, lo conversamos con todos los partidos, lo fui a conversar personalmente con el Ministro de Trabajo, le presentamos la iniciativa para que la presente el Poder Ejecutivo a los efectos de votarla, porque nos parece que si se reactiva la economía, bueno, no es lo mismo para una persona que tiene un sistema inmune fuerte que para una persona que sufre diabetes, que si se infecta tiene mayores riesgos. O sea, en realidad, aún en las cosas que aún no se han podido instrumentar, porque no nos dijeron que no, nos dijeron estamos pensando, lo vamos a ver, capaz que más adelante, la actitud nuestra ha sido lo mismo cuando se logró acordar la licencia en la construcción, que participamos indirectamente, intentamos destrabarlo sin necesidad de ponerlo en la tapa del diario. Y después nos parece que aún las medidas más ambiciosas, como es la posibilidad de completar entre las prestaciones que se da por el núcleo familiar el similar a un salario mínimo, estamos hablando de medidas que en un trimestre incrementan medio punto del PIB. No es que no sea mucho, pero digo, no es una medida que digas, es un cambio tan radical y tan profundo que es capaz de... O sea, creo que hemos intentado colocar iniciativas que nos parece... Pero por allí la que pusieron con más fuerza fue lo de la renta básica. Claro. ¿Vos crees que realmente es posible una renta básica? Yo lo que digo es, y nosotros defendimos esa medida del gobierno. El gobierno estableció una serie de líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas de 500 millones de dólares. La primera medida que toma. Sí. ¿No? O sea, y nosotros dijimos, es importante porque el tejido económico a la hora de la reconstrucción, si tenés todas las pequeñas y medianas empresas donde hay un montón de puestos de trabajo que están deshechas, no es posible arrancar. El planteo que nosotros hicimos por 3 meses para cubrir este tiempo del invierno que viene ahora, más complejo, sí, donde las posibilidades pueden ser mayor para los hogares que no tienen nada, que quedaron sin ningún ingreso, es del entorno de 80, 90 millones de dólares por mes. O sea, es bastante menos que esto otro. No estoy diciendo que sea fácil, pero la salida de esto no va a ser fácil. En una opción o en otra opción, cuando haya que salir de esto, la economía se va a resentir. 2 puntos o 3 puntos del producto, por lo menos, si no más. Entonces, lo que decimos es, no parece... No se pudo prever que una persona de un día para otro quedara sin ningún ingreso, sin nada, ¿no? Entonces, esa situación, atenderla en este contexto con lo mínimo, nos parecía un piso que había que tratar de garantizar, sabiendo que después tenés que repartir el cómo se paga. No es una medida graciosa, pero nos parece que ahí capaz faltó un poco más de decisión. Ahora, no es en la decisión de hostigar, al contrario. Nos parece que cualquiera que conozca un poco el Uruguay sabe que hay situaciones que están poniéndose muy complejas, que nos está yendo bien en el sentido de la curva de contagio, pero que las circunstancias sociales en muchos lugares están transformadas en acalambrante, ¿no? Y la economía se resintió, ¿no? Y creo que en eso Óscar tiene muy claro que el gran drama que ya estamos viviendo, pero que aparece en el horizonte como un drama que se va a ir agravando, es el tema del empleo y el desempleo. En el mundo entero, cuando te empiezan a decir los países que tienen mayor facilidad para proyectar en corto,
los millones y millones, y te hablan de 1.500 millones de empleos que se destruyen, y que todos sabemos que los que se generan vienen por otro lado. Ojalá podamos crear una parte y sustituir en las actividades tradicionales. Naturalmente la reactivación de la economía lo va a permitir. Pero sabemos todos, y responsablemente tenemos que abordar un problema, una amenaza muy, muy compleja, que es cómo empezar a sustituir empleos por el único lado que aparece que va a ser posible, que es por todo el tema de la tecnología, la digitalización, la empleabilidad de los trabajadores. Y en eso, esa tarea no la resuelve un gobierno solo, la resolvemos entre todos, y no solamente hablo de los partidos políticos. Ahí todas las organizaciones públicas y privadas vamos a tener que sentarnos, y yo acá vuelvo a insistir, nosotros, capaz que Óscar se acuerda, promovimos, impulsamos entre todos los partidos una comisión parlamentaria del futuro para pensar estos temas en un ámbito que te permita mirar un poco más lejos, porque miren que el tema del empleo es un drama. Yo realmente es el que más me preocupa de todos, porque... Ahora, ¿esa es una tarea para hacer en medio de una pandemia, o ahora hay que concentrar esfuerzos en tratar de que la mayor cantidad de gente que terminó el seguro de desempleo vuelva a sus trabajos, que también es lo que están advirtiendo? Hay una cantidad que, Viviana, vamos a hacer todo lo posible, y estamos haciendo. Una parte de contención, otra parte, naturalmente, para las empresas va a haber que ir tomando todas las medidas de apoyo para que las empresas que sean viables, en esta nueva etapa, porque hay una cantidad de empresas que van a quedar inviables, y esas sabemos, ¿no? Tenemos experiencias pasadas de que por más dinero que tú le pongas a una empresa inviable, no la vas a poder transformar en viable, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad también nos marca que vamos a tener que ir generando nuevas empresas, nuevos emprendimientos, para ir creando nuevos puestos de trabajo. Y esa es una tarea muy compleja que, por supuesto, ahora, como decíamos al comienzo, hay que contener los empleos, contener las empresas, que es la única forma de contener los empleos, pero ya empezar a pensar, y también es una tarea urgente, cómo vamos a generar nuevos empleos para esta nueva normalidad que realmente pinta muy compleja. Yo creo que se precisa, o sea, una cosa es un contexto de normalidad, de crecimiento económico, de nivel de desempleo del 7-8%, y otra es una situación como la que va a afrontar el país en los próximos meses. O sea, no alcanza con lo que tenías para enfrentar el desafío nuevo, porque la mercantilización lleva, en cuanto está en un costado extremo, y hay 13, 14 o 15% de desempleo, es probable que lleguemos a esos niveles cuando salgamos de la pandemia, y esto no es un problema achacable al gobierno. En principio es achacable a la circunstancia que la pandemia resintió la economía. Pero si no hay una fuerte, con 10%, ¿no? Si no hay una fuerte intervención pública respecto a la no pérdida de puestos de trabajo, esto es generar ambientes de diálogo, articular, compartir el trabajo que hay entre varios, reducción de la jornada con formación profesional, también para preparar lo que decía Rodrigo recién. Si no hay una fuerte participación de escenario que mitiguen el impacto en el mientras tanto, el escenario puede ser de los niveles que vimos, todos lo vimos en el 2002-2003, como a la salida de la crisis, muchos la aprovechaban para pagar salarios mucho más bajos que lo que pagaban antes. O sea, si no hay una fuerte participación del Estado social a tratar de sostener condiciones mínimas, el riesgo de precarización, de informalidad, es que todo eso se dispare. ¿Pero cómo sería eso? Bueno, mucho diálogo social. Voy a poner un ejemplo. Un elemento que ahora está preocupando es que hay sectores que han culminado el convenio anterior y todavía no hay política de negociación colectiva sobre qué marco se va a negociar lo nuevo. Pero pasa que tampoco se podía. No, pero hoy lo tenés que tratar de generar con tiempo. O sea, si vos no generás que los sectores se sienten a dialogar con tiempo, así como convocaste para dialogar protocolos para la pandemia, a discutir, minimizar el impacto, o sea, ¿cuáles serían las medidas, el paquete de medidas que minimice el impacto? Hay países que la han tomado. Algunos tienen más espalda. Yo sé que es muy difícil el escenario de Dinamarca, que decidió pagar una parte del salario importante por parte del Estado para preservar los puestos de trabajo. Pero tenemos que ponernos a discutir sobre una base, decir, bueno, si no nos puede quedar una tonelada de gente en la calle después de esto. Y ese es un enorme esfuerzo, ¿no? Y si es un enorme esfuerzo que requiere mucho diálogo, no lo vas a resolver por decreto en 2 días. O sea, requiere que todos los sectores, con cada particularidad del sector de actividad, algunos más afectados que otros, desde muy temprano empiecen a conversar cuáles serían las alternativas. Yo creo que ahí, medio que ya, ese sí es un tema capaz que de más urgencia, aparte de estas cosas a veces las discutimos,
que otras que están contenidas en la ley que estamos discutiendo ahora, que son legítimas, es el programa de gobierno, pero que digo que debieran anticipar al sistema político con herramientas, ¿no? Goñi. Comparto 100%, porque además la envergadura y la complejidad de las amenazas que tenemos tienen dos caminos. O las hacemos entre todas y nos salvamos todos, o como pasa, se salvan algunos y otros perecen. Entonces, yo creo que la ciudadanía ahora marcó el camino, en este tiempo. La ciudadanía uruguaya marcó el camino. ¿Cuál es el camino? La colaboración. La nueva normalidad del Uruguay tiene una buena noticia. Nace una nueva cultura colaborativa, donde nos va bien a todos. Es decir, los buenos resultados que estamos teniendo en el combate a la pandemia en su fase sanitaria y en otra cantidad de ámbitos que va también a lo social, incluso al acuerdo de precios que se planteó hace unas horas, todo eso va en una clave colaborativa que nosotros por lo menos vamos a proponer, postular y vamos a apostar por todos los medios posibles, porque estamos convencidos de que cuando las sociedades, y tenemos muchos ejemplos, cuando trabajan colaborativamente, las soluciones se consiguen. De lo contrario, solamente salvan algunos y otros perecen. Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, Óscar Andrade, senador del Frente Amplio. Muchas gracias a ambos un gusto. por venir. Bueno, y nosotros seguimos con el debate ahora con Daniel Castro. Bueno, muchas gracias, Viviana, también a Óscar Andrade, a Rodrigo Goñi, y ahora quiero recibir a José Vallardi y a Conrado Hughes. Mencionaba Goñi recién esto de los acuerdos de precios, ¿no? Y allí hay que establecer algunas cuestiones, más allá de que seguramente todos lo sepamos ya a esta altura, pero es un acuerdo transitorio y voluntario sobre unas 80 familias o categorías de productos alimenticios y de precios. ¿Qué pasa allí? Bueno, todo dependerá también de la evolución del dólar y en gran mayoría los economistas han dicho, miren, esta no es la forma de abatir la inflación. Lo que se pretende es que también no haya una especulación con aquellos sectores más vulnerables. Pero Fito Garcés, cuando estábamos hablando de estos asuntos antes de salir al aire, me planteó una cuestión que creo que es bastante provocadora. Y decía, fíjate vos, Daniel, que califican muchas veces a este gobierno de liberal o de neoliberal, y aquí está la heterodoxia aplicada a la economía. Un gobierno liberal regulando precios, Conrado Hughes. Un desastre. Un desastre. Increíblemente, el mundo hace 4.000 años, 4.000, tengo un libro precioso que en otra ocasión podría mostrar, que se llama 4.000 años de pretensiones vanas de controlar los precios. No sirve absolutamente para nada. Por supuesto que en realidad obviamente no es el peor de los mundos. Yo publicaba hoy un Twitter donde está la lista de precios controlados de Maduro, ¿tá? Que cambian 15% por día. Pero es un lenguaje que deberíamos desterrar del debate económico, y en la medida en que es un lenguaje que deberíamos desterrar, un gobierno que está haciendo las cosas bien como este gobierno no debió, en mi opinión, darle un metro a la idea de que los precios, como se llaman, acordados, son un instrumento de política económica. No están en ningún manual serio en el mundo. José Vallardi, buenas noches. Bueno, buenas noches. Saludos a Conrado, saludos a Fito. ¿Qué tal, José? En primer lugar, yo creo que las situaciones, cuando son situaciones de emergencia, exigen de alguna manera la necesidad de que hay que dar respuestas de emergencia. Yo tampoco creo en el acuerdo de precios en forma permanente. Le hago para tranquilidad de Conrado, pero yo creo que acá ha habido una actitud para atender una realidad que se ha ido disparando. A nadie tiene duda de que en realidad los precios han sufrido un escalamiento muy importante en estos tiempos. Ese escalamiento muy importante va a repercutir en agravar la situación económica y social de importantes sectores, y creo que el apelar con pragmatismo en una situación de emergencia, las situaciones de emergencia exigen soluciones de alguna manera
heterodoxas de emergencia, creo que es un buen camino. Vamos a entendernos. Es sobre la base de precios. Es un acuerdo voluntario, como todos los acuerdos, que sobre la base de precios que se han disparado hay un compromiso de cumplir en forma voluntaria sobre el tema de mantener por 90 días la situación de los precios. Obviamente el gobierno tiene que poner de sí también. Acá hay un tema que tiene que ver muchas veces con el valor del dólar, con el tema de incrementos de tarifas que se han dado, con el tema de del incremento de impuestos que ha habido, y yo creo que ahí el gobierno tiene que jugar sus cartas para que también este acuerdo pueda de alguna manera generar cierto alivio sobre el nivel de disparada de precios que ha habido en estos días, ¿no? Bueno, le decía a Rodrigo Goñi, a Viviana Ruggiero, que en principio él está de acuerdo con que esto habla también de la complementación, de la coordinación, de la solidaridad entre sectores, o sea que lo ve bien, ¿no? Pero el que disparó este asunto, ¿sabes quién es? ¿Quién? Esta persona que está aquí. Lo veo, Claro, lo veo con Dice, ganas de hablar además. heterodoxia en un gobierno liberal herrerista. Acá. Pero mirá, si será así, que estas son unas medidas, esto es para enfurecer a Connie. Estas son unas medidas... Totalmente. Totalmente. Pará, Connie, porque es peor todavía, porque estas son unas medidas que reclamaba el Frente Amplio. Bayardi, ¿estás de acuerdo? En marzo el Frente Amplio pedía una regulación de precios. Reclamó. Ahí está. Así que tomalo con calma, Connie. Yo lo que diría no lo puedo tomar con calma, porque uno toma con calma las cosas que no van a tener, no hacen daño. Esto, es decir, Connie, si fuera, a ver, sí, digamos que se pusiera antes o después el reinicio del fútbol, habrá mucha gente preocupada, pero no va a tener ningún efecto sobre las expectativas del público, pero que uno que lee la prensa se entere que hay ministros del gobierno que hablan de precios acordados, es una pena. Pero, Connie, Ramón Díaz también reguló precios en su momento, acordate la famosa Coprini. No, pero ¿qué me estás hablando? Tú me estás hablando de junio del 68, Ramón Díaz era subsecretario de Industria, no digas disparate. Bueno, no, pero a mí no me asombra que en Uruguay, a mí no me asombra que haya partidos que no sean ortodoxos. Y menos me asombra que el Partido Nacional no sea ortodoxo. Pero ¿por qué menos te asombra eso? Y que el herrerismo, porque de última este gobierno, si uno tiene que remitirlo a una tradición, lo tiene que remitir a la tradición del pensamiento herrerista. Eso no puede asombrar a nadie, ¿no? No puede asombrar a nadie, porque el herrerismo es una tradición liberal en lo político y liberal en lo económico, pero también es una tradición de heterodoxia, es una tradición de sospecha de las doctrinas, es una tradición pragmática. El propio Herrera se definía así, como liberal y pragmático al mismo tiempo. Y acá lo que hay, me parece que de alguna manera lo decía Bayardi hace un segundo, lo que hay es una cosa de pragmatismo. Capaz que no es la solución. Creo que ningún economista moderno diría que la solución para controlar la inflación es la regulación de precios. Pero en el corto plazo puede ser un paliativo y sobre todo es una señal política súper importante, porque este es un gobierno, creo yo, que ha aprovechado la coyuntura, la crisis, para reforzar su perfil de sensibilidad social. Y como dije, como hace un mes y medio atrás, para correrse al centro. Ajá. Y en ese contexto yo coloco esta medida. Bien, Conrado mencionó al pasar lo del eventual daño de una medida de estas características. Le pregunto, porque por otra parte hay consumidores que están severamente comprometidos. Hay gente directa, lisa y llanamente, que hoy no tiene ingresos porque está desempleado. Y también esto es algo que sufrió el propio gobierno. A ver, ¿qué confusión? Sí, dame un minuto, Connie, que voy contigo. Cuando vino acá el ministro de Defensa, Javier García, y dijo que los insumos, creo que eran los tapabocas y los guantes, habían aumentado para la compra del Estado 7.000%. Era inmoral. Bueno, lo sufrimos todos y más allá de ideológicamente lo que piensan, creo que, como decía Fito, es una señal más que nada política que apunta al bolsillo de la gente. ¿Qué es lo que está sintiendo ahora? En una circunstancia de dificultad mayúscula. Sí, Connie. A ver, la inflación es el aumento generalizado de precios. Esto que es un acuerdo sobre una lista de productos simplemente puede llegar a tener una pequeña incidencia en la confección del índice de precios al consumidor que hace el Instituto Nacional de Estadística.
Quiere decir que la inflación, como es un fenómeno monetario, es completamente ajena al sistema, digamos, a la decisión de empresarios consumidores. ¿Por qué? Porque los precios se forman de la interacción y de las decisiones de cientos de miles de agentes, aún en un país chico como el Uruguay. Sí. Entonces, que tú me digas, hay mucha gente que no está teniendo ingresos, eso hay que encararlo, y para eso se votó el Fondo Coronavirus y capaz que hay que recurrir a nuevos instrumentos. No tiene nada que ver con pretender meter el dedo en una cosa que además lo único que nos hace es parecernos a dos modelos horrorosos que tenemos en América Latina, que es Venezuela y nuestros hermanos de Allende. A ver, José, sobre estos puntos, porque además después me gustaría detenerme en esa inflación que seguramente... Connie no hace jugar en nada en el tema. Connie no hace jugar en nada en el tema de los precios, el tema de las expectativas, tema que podríamos discutir bastante. Yo creo que cuando hay una disparada del dólar, en realidad muchos tienden a cubrirse y tienden a proyectar de alguna manera soluciones para que los cubra de futuro. Yo creo que estamos en una situación de emergencia. Yo no creo en el acuerdo de precios en forma permanente, en eso coincido, supongo que con Conrado. No se habló nunca de precios en forma permanente. No se habló de forma permanente, ¿no? Estos 90 días... El Frente también lo intentó, estos Pepe. 90 días... Perdón, Pepe, el Frente también intentó acuerdo de precios 2015, de precios 2016. transitorios. Claro. Sí, claro. Sí, hubo periodos de acuerdo de precios transitorios. Yo lo que estoy poniendo es que estamos en una situación de emergencia, que es lo que aparentemente se pretende soslayar. Y en situaciones de emergencia hay actitudes de emergencia. Si alguien llega a la puerta de una emergencia de un hospital y está en plena neumotórax hipertensivo y se puede morir, y no tengo a mano una aguja estéril, agarro la que tenga, aunque esté en el piso, y le pincho para que ese neumotórax hipertensivo no lo mate. Entonces, estamos en situaciones de emergencia, y en esa situación de emergencia creo que se ha planteado esto. Vuelvo a repetir, con acuerdos de precios que son sobre precios que ya se habían disparado de manera muy importante y que están impactando fuertemente en el poder de consumo de la gente. Así ahora, que le doy la alternativa de que esto pueda caminar por 90 días y veremos cómo se... Déjame hacerle un mimo a Connie ahora. Connie, porque no es lo único que ha pasado en estos días. Hay otras cosas que el gobierno también ha tratado de hacer que creo que están más en línea con lo que vos reclamás. El decreto del 11 de marzo, bajando al 85% de lo ejecutado en el 2019, el gasto público y las inversiones, eso va en línea con lo prometido durante la campaña electoral. Y lo segundo que te quiero comentar, a ver cómo lo estás viendo, es la propuesta de regla fiscal. Viste que hoy mismo se estuvo defendiendo esto en el Parlamento. Todo eso me parece espléndido. Por eso mismo es que no entiendo la metáfora de Pepe. No, el tema de los precios no es una de las variables que está disparando. Yo he escuchado las cosas más insólitas. Es como realmente, aunque el Uruguay consumiera una mascarilla por día en los próximos 50 días, ¿tá? Y estas hubieran subido 100% el precio, el índice de precio consumidor no se movería porque no están en la canasta doméstica. Bueno. Nadie compra mascarillas. Gracias, Connie. Luego de la pausa me gustaría por lo menos un apunte de cada uno de ustedes, porque claro, viene un momento donde habrá que tomar una decisión sobre la octava ronda de consejos de salarios, ¿no? Con una inflación que va a estar seguramente por encima del 10% en forma relativamente sostenida, habrá que ver cómo debería actuarse, pero eso lo dejo planteado tanto para Connie como para José Bayardi, luego de la pausa aquí en este especial de Telenoche y todas las voces. Bueno, nos acaba de decir la producción, tenemos 3 minutos de programa, algo así como un saludo a los que me conocen. Quedaríamos en eso. A ver, Conrado y José, acá hay un asunto que tiene que ver con la ronda de consejos salariales
la octava en este caso, con una inflación que probablemente esté por encima del 10, ¿con qué talante, con qué actitud debe asumir las tres partes, ¿no? Las cámaras empresariales, el gobierno y los trabajadores esa próxima ronda? Comienzo contigo, José, por favor. Y 1 minuto y medio, a cuenta de seguir hablándolo más adelante. Está bien. Yo creo que hay que, en fin, encararlo sobre la base del diálogo, tratando de atender en primer lugar la situación económica general, que va a quedar fuertemente impactada, y tratando de atender sobre todo la de aquellos sectores que más lo necesitan. Hoy va a haber un problema de empleo, obviamente, y en ese sentido va a haber una pérdida del poder adquisitivo de importantes sectores, y yo creo que por el bien de la economía futura hay que atender esta realidad en el marco de los consejos de salario. Creo que esa es la voluntad con la que se debe ir a los procesos de negociación. Yo creo que es a través del diálogo que hay que buscar la solución, atendiendo la necesidad de aquellos sectores que más lo necesitan, que creo que van a salir fuertemente impactados de todo lo que es esta crisis. Conrado. Después tengo alguna diferencia con Fito la que provocó a negociación Conrado, salarial la dejamos para después. gira en torno básicamente a 3 o 4 temas. Una son las condiciones de trabajo, otras son los regímenes de ajuste y otras son las oportunidades de empleabilidad entre las áreas y los sectores. Ahora, como el salario tiene 2 componentes, uno es el precio del salario, ¿tá? Y el otro, para los empresarios y para la economía, es la cantidad de trabajadores. Entonces, en este momento, la disposición lógica que yo pensaría si todos nos sentamos en una mesa, trabajadores, gobierno y empresas, ¿qué es lo que diríamos? La prioridad es el empleo y la empleabilidad. Por lo tanto, las pretensiones salariales van a estar en un segundo plano y, por supuesto, los aumentos de salarios que tuvieron todos los sectores de la economía durante el periodo de la bonanza de los años de los precios internacionales de las commodities se terminaron. Entonces volvemos, ponemos el reloj en el año 2004 y empezamos de vuelta a pensar, queremos que la mayor parte de los uruguayos no pierda su trabajo. Y para eso los salarios no pueden empujar a la suba. Gracias, Connie. Pibi. Bueno, hay que ver qué es lo que propone el gobierno, ¿no? Que va a llevar una propuesta. Claramente hay una propuesta ya sobre la mesa y es extender los convenios que están vigentes, que la mayoría vencen el 30 de junio. Hay algunos que ya vencieron, como el de la construcción, pero los empresarios han dicho que, bueno, no ven posible esto. Así que hay que ver qué es lo que plantea el gobierno. Exactamente, Fito. Bueno, ojalá predomine la paciencia, el sentido común. Tarea difícil para el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para el ministro Mieres en este caso. Escenario bien complicado, ¿no? Por lo que señalaban Connie y Pepe Bayardi, ¿no? El crecimiento de los precios, escenario de recesión. Segundo elemento, diría, me acuerdo de Richard Reed y su reclamo de que en los consejos de salarios ingrese la variable competitividad, ¿no? Sí, y la productividad también, ¿no? Que la productividad, no la competitividad. Y bueno, y el tercer elemento es que, ahora lo decía de un modo bastante dramático Connie, ¿no? Esta tensión entre salario y empleo. Y sí, a nadie le gusta aceptarla, pero, ¿viste? Parece que es el camino. Existe. Bueno, muy bien, gracias Viviana, muchas gracias Fito. Gracias. Y mirá, aplausos de Conrado Hughes, aplausos de Conrado Hughes. Bayardi que queda un poco más calmo en sus expresiones. Señores, nos vamos a reencontrar con esta edición especial de Telenoche y Todas las Voces el próximo lunes. Que pasen todos muy bien.